Etimológicamente, el término electromiografía se refiere al registro de la actividad eléctrica generada por el músculo. Sin embargo, en la práctica se utiliza para designar genéricamente las diferentes técnicas utilizadas en el estudio funcional del sistema nervioso periférico, de la placa motriz y del músculo esquelético, tanto en condiciones normales como patológicas. La electromiografía es una extensión y profundización del diagnóstico clínico neurológico y utiliza los mismos principios de localización topográfica. Como es más sensible, permite descubrir alteraciones subclínicas o insospechadas. Al ser cuantitativa, permite determinar el tipo y grado de lesión neurológica. En patología neuromuscular, se parte siempre de un concepto fisiológico fundamental, el de unidad motora. Una unidad motora es el conjunto formado por una motoneurona alfa del asta anterior de la médula, su axón y las fibras musculares por él inervadas. El número de fibras musculares de una unidad motora varía entre 25 o menos en los músculos extraoculares, quiere decir que requiere un control muy fino, hasta 2000 en los músculos de fuerza como son los gemelos. Un potencial de unidad motora es el resultado de la suma temporoespacial de los potenciales de acción de las fibras musculares pertenecientes a una unidad motora. Consiste en el registro de la actividad bioeléctrica generada por músculo mediante el electrodo concéntrico de Adrian y Brown o con el electrodo monopolar. El electrodo concéntrico tiene una superficie de registro de forma helicoidal de 150 por 580 milímetros que equivale a 0.07 milímetros cuadrados. La del electrodo monopolar es de forma cónica y mide 0.25 milímetros cuadrados. Este tamaño es el adecuado para el estudio de los potenciales de la unidad motora. En los años 40, Buchal y Coles iniciaron el estudio cuantitativo de los pulsos de la unidad motora, midiendo manualmente estos pulsos sobre un registro gráfico realizado en papel durante una contracción con esfuerzo ligero moderado. Este método, popularizado por Buchal y Coles en la década de los 50, incluye el análisis con electrodos concéntricos de al menos 20 pulsaciones de la unidad motora, en los que se mide la amplitud, duración y número de fase. Los valores obtenidos se comparan con los valores de referencia coleccionados por esta escuela a lo largo de varios años. En ellos se especifican las características de los filtros, que van desde los 2 hasta los 2000 Hz, las ganancias de los amplificadores, que son entre 50 y 200 microvoltios, la velocidad del registro, que es aproximadamente de 1 milisegundo sobre milímetro, y las condiciones del registro. Los criterios de comienzo y final de los potenciales no están cuantitativamente definidos. La aplicación a la electromiografía de los ordenadores llevó al desarrollo de esta técnica por Buchanan y McGill. En ella se pretende extraer muchos pulsos de la unidad motora de un solo registro de electromiografía, intentando descomponer cada trazado de la electromiografía en sus pulsos constituyentes. La señal se procesa para identificar la aparición de pulsaciones discretas. Estos pulsos se utilizan como plantillas para comparar unos pulsos con otros mediante varios algoritmos y obtener así la morfología de los pulsos y su frecuencia de batido, incluso con fuerzas de contracción elevadas. Tiene el inconveniente de que los pulsos generados por diferentes unidades motoras van a ser considerados como el mismo y por tanto mal clasificados. Para obviar este inconveniente, De Lucas y Coles han desarrollado una técnica denominada descomposición de precisión. En ella se hace un registro de varios canales de la actividad electromiográfica obtenida de 4 superficies de registro.
Los 4 puntos de registro generan 3 registros bipolares, de modo que cada unidad motora es definida por 3 pulsos diferentes. Es un método excelente que permite la individualización de los pulsos incluso durante el máximo esfuerzo voluntario. Requiere muchos canales de registro y quizás por esto su uso no es generalizado. Es una técnica muy reciente desarrollada casi simultáneamente por Stallberg y Coles. Mediante la técnica de la plantilla, el programa informático identifica los pulsos discretos, en ocasiones 4 o 5 simultáneamente. El barrido es libre, aunque suele emplearse el trigger. Se utilizan filtros entre 5 y 10 kHz y se registra la actividad electromiográfica a un 5 y a un 30%, aproximadamente del máximo esfuerzo, en una zona donde los pulsos suenen cercanos. Para cada nivel de contracción, el periodo de análisis es de 5 a 10 segundos. Se recomienda coleccionar unos 30 pulsos, pues algunos serán probablemente rechazados en el proceso de edición. Para ello suelen ser suficientes 2 y 3 inserciones en la piel, registrando en diferentes niveles del músculo en cada una de ellas. El procedimiento de la señal se hace en varios pasos sucesivos, que son identificación, clasificación, visualización, edición intermedia y edición definitiva. Este método tiene la ventaja de que es rápido, reproducible e independiente de la ganancia del amplificador. Si bien la promediación puede alterar la morfología de los potenciales inestables y hacer un cierto sesgo de la selección hacia los pulsos con frecuencia de activación más alta. Existen varias modalidades de análisis automático del electromiograma. Uno de los más utilizados es el llamado análisis de nubes. En este método, variante del clásico método de Wilson, se correlaciona automáticamente el número de giros obtenidos durante un esfuerzo ligero a intenso con amplitud media de los sucesivos giros. Un giro se define como todo punto de cambio de dirección de la señal igual o mayor de 100 mV respecto al giro anterior y al siguiente. Se registra y procesa el electromiograma obtenido en diferentes zonas del músculo hasta adquirir 20 puntos. Se considera anormal una variación igual o mayor del 10%. 2 o más puntos por encima de la nube normal denota un patrón neuropático y 2 o más por debajo configuran un patrón miopático. Se valora también el cociente giro-amplitud. Su sensibilidad es elevada, es muy rápido y de fácil aplicación incluso en niños. El mayor inconveniente es que no permite estudiar un parámetro como la estabilidad de los pulsos y la presencia de potenciales satelitales. Lo característico de esta técnica es el electrodo macro, que consiste en un electrodo con una cánula desnuda en una longitud de 15 milímetros que le permite captar la actividad de virtualmente todas las fibras de una unidad motora. El barrido es disparado mediante la técnica del trigger, por un electrodo de fibra simple instalado en el centro de la superficie de registro del electrodo macro. La técnica precisa de 2 canales. Uno que capta la activación del MG mediante una aguja de fibra simple y dispara el barrido del osciloscopio, y otro que promedia la señal capturada por el electrodo macro. Los filtros de electrodo fibra simple se sitúan a 50 Hz y a 10 kHz, y los de la macro a 8 Hz y a 8 kHz. El barrido total de la pantalla suele colocarse a 50 y 80 milisegundos. La señal se retrasa unos 40 milisegundos para que se pueda ver bien su comienzo y final, y para facilitar al algoritmo del programa la medición de la amplitud y del área. Aunque la amplitud de los macropulsos varía fisiológicamente con la edad y con el músculo examinado, en las neuropatías la amplitud aumenta significativamente, mientras que en las miopatías caen de forma importante, al menos en un porcentaje de potenciales. Los macropulsos es un parámetro que traduce el número total de fibras musculares de la unidad motora.
y por tanto es gran utilidad en el diagnóstico y monitorización del tamaño de las unidades motoras en el proceso que cursan con denervación-reinervación.